Muy bien. Continuamos entonces viendo las diapositivas. Habíamos visto ya Profe, una... Marta dijo que estaba en una cita médica, que por eso no se podía conectar. ¿Quién dice? Mendoza. Ya, listo. Gracias. Esta lámina ya la vimos, es la introducción a la electrodinámica. Luego vimos un concepto de corriente eléctrica que tiene que ver con el flujo de cargas a través de un conductor. Estábamos en esta lámina hablando de la relación entre carga, flujo eléctrico y ley de Gauss. Está llegando Carrión, muy bien. Y sobre esto, pues, es una parte complementaria de lo que ya habíamos visto, la ley de Gauss, anteriormente en electrostática. Terminamos con la expresión de que la ley de Gauss se la puede enunciar como una proporcionalidad entre el flujo eléctrico y la cantidad de carga eléctrica, considerando una constante que se llama permitividad en el vacío y que fue abordada cuando vimos la capacitancia de condensadores planos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente lámina. Un término que siempre se utiliza en corriente eléctrica es la intensidad. La intensidad de corriente eléctrica se la define como la cantidad de carga eléctrica que circula o fluye por un material conductor, sea este sólido, líquido o gaseoso. Si la carga se mide en coulomb, como ya conocemos, y el tiempo que tiene como unidad el segundo, pues tenemos una nueva unidad que se llama amperio. Esta unidad se refiere pues a la intensidad de corriente eléctrica. En la imagen pues vemos una ilustración didáctica de cómo fluye cargas positivas o cargas negativas a través de un conductor. Se recomienda dar lectura al contenido de la página 50 del libro Texto de Física de aquellos que ya lo tienen, pues, y de lo que no, pues busquen en internet lo que se refiere a intensidad de corriente eléctrica para que tengan mayor información. Circuito eléctrico también es un término que se utiliza mucho en electrodinámica y tiene que ver con una disposición ordenada de todos aquellos componentes que pueden dar paso y una aplicación de la corriente eléctrica. Es decir, aquellos componentes que permiten una transformación de energía en luz, sonido, calor o también otras formas de energía. Por ejemplo, hablamos de luz en un bombillo incandescente en sonido cuando tenemos una radio, en calor cuando tenemos una estufa o tostadora y otras formas de energía como por ejemplo en el ventilador tenemos una energía eólica, también hablamos de energía cinética, en, en el televisor por ejemplo tenemos una energía, en este caso electrónica, que produce, en este caso, eh, podemos ver, o sea, una energía óptica y una energía sonora, ¿no? Podemos ver y oír. En el caso, pues, de un circuito eléctrico, tenemos ahí una imagen muy sencilla de un circuito. Tenemos una pila. A ver, algo pasó. Algo pasó con esta situación. Veamos qué pasó. Bueno, espero que todos estén viendo. Seguimos lo que el circuito eléctrico sencillo. Estamos hablando de que hay un generador que puede ser una pila, un receptor que puede ser una bombilla y conductores que son cables y un interruptor, el que conocemos muy fácil para construir
en casa, inclusive un circuito eléctrico sencillo. También otro tema es la velocidad de deriva o también velocidad de desplazamiento cuando hablamos de la corriente eléctrica. Entonces hay un desplazamiento de cargas eléctricas y esto se lo hace en un tiempo. Cuando se divide distancia para tiempo tenemos una velocidad de desplazamiento o lo que llamamos velocidad de deriva. Recuerda la fórmula intensidad carga sobre tiempo. La carga puede ser desglosada como el número de carga por unidad de volumen, por el área y por la distancia que recorre. Todo eso sobre tiempo nos reproduce una nueva fórmula de intensidad de corriente, que es el número de carga por la carga en unidad de volumen, por el área y por la velocidad de desplazamiento. En la figura pues tenemos ahí claramente ilustrado lo que es el espacio o la distancia. Está con la letra S, está la primera letra de espacio pues en inglés. Y eso equivale pues al producto de la velocidad de desplazamiento por el tiempo. Se ilustra también el movimiento de la carga y lo que llamamos el área de la sección transversal de un conductor, que es el área de un círculo, si es que el conductor pues tiene una sección circular. Muy bien. Tenga en cuenta esa nueva fórmula que incluye calcular la intensidad de corriente eléctrica con la velocidad del desplazamiento. La densidad de corriente eléctrica, también lo puede encontrar en el texto, es la intensidad de corriente por unidad de área transversal o de sección que atraviesa un conductor. Es decir, que el símbolo puede expresarse como la relación entre intensidad y el área. A eso le llamamos densidad de corriente eléctrica y se lo simboliza con la letra J. Al simplificar, pues tenemos número de carga por la carga en unidad de volumen y por la velocidad del desplazamiento o de deriva que llamamos, ¿no? La resistividad. Este es un término que se utiliza mucho en los cálculos cuando tenemos un circuito eléctrico y es una propiedad física de los materiales conductores. Esto significa que permite el paso de la electricidad pero con cierta oposición. Esa oposición es la que determina lo que llamamos resistividad. Se puede calcular dividiendo la intensidad de campo eléctrico para, en este caso, pues la densidad de la corriente. Esa relación se llama resistividad. En la imagen se muestra lo que es la longitud del conductor, lo que es el área de la sección, y en la parte inferior tenemos un circuito con corriente alterna en la que hay un bombillo incandescente y está fluyendo la corriente a través de una solución electrolítica. Es decir, hay un fluido líquido y en ese líquido pues se ha introducido un material disociador de moléculas que puede ser una sal, puede ser un ácido o puede ser una base como ya lo explicamos anteriormente. Eso es un circuito eléctrico que puede construirse fácilmente en casa si usted quiere comprobar efectivamente que existen soluciones electrolíticas y que permiten el paso de la corriente eléctrica. Otro término que se usa mucho en circuitos eléctricos es el término que denominamos resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica que está relacionado básicamente con algunas magnitudes físicas, como la temperatura, como la longitud, el grosor del conductor en general, ¿no? Hay dos expresiones que permiten calcular esa resistencia, que le llamamos R. Es igual a la resistividad por la longitud dividido para el área de la sección del conductor. Y otra de las expresiones es cuando se la somete al calor, en el caso, por ejemplo, de artefactos que utilizan energía calorífica o térmica. Ahí hablamos de una resistencia inicial, es decir, que ocurre a 0 grados centígrados y utilizamos una expresión simbólica de alfa que significa coeficiente de temperatura y este valor es registrado o es calculado para cada tipo de material. Es decir, no tendrá el mismo coeficiente un material de aluminio que de hierro,
de cobre o cualquier otro material conductor. Va a estar en función de la temperatura. Generalmente en una tostadora, por ejemplo, hay un indicador de que puede resistir o no el paso de la corriente eléctrica cuando se enciende un foquito que llamamos termostato, ¿no? Entonces, el momento que ya llega a su máximo, se apaga, se desconecta y vuelve a enfriarse. Entonces, ese marca un intervalo de resistencia que puede soportar, en este caso, el aparato. Y así hay algunos artefactos que tienen en su interior un termostato que permite decir hasta aquí podemos soportar la resistencia y hay que enfriar el sistema para que vuelva nuevamente a calentarse. Esto es cuando hablamos de resistencia eléctrica. Recuerde que resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Bien, en la parte de la imagen usted ve una figura en la que se ha hecho una gráfica lineal y se ha registrado valores entre la resistividad y la temperatura. Entonces ahí muestra que es una línea recta que tiene su pendiente, ¿verdad? Y entonces con la pendiente podríamos nosotros determinar algún valor constante que interviene al referirse, en este caso, a la relación entre resistividad y temperatura. Eso nos muestra que a mayor temperatura existe mayor resistividad. Otro tema importante es la llamada ley de Ohm, que relaciona justamente la tensión o voltaje dividido por la intensidad. Y eso nos da la unidad que ya hemos hablado, que se llama resistencia eléctrica. Es decir, que la resistencia eléctrica corresponde a la división de la tensión o voltaje para la intensidad de corriente. La unidad que resulta ahí se llama ohmio en honor a quien hizo el descubrimiento de esta ley, o es el promotor, ¿no?, de la ley. Y se lo simboliza con un símbolo griego, omega, ¿no? Entonces, cuando veamos este símbolo, significa ohmio. Un ohmio es igual a un voltio sobre un amperio. Muy bien, en la parte de la imagen, usted ve un triángulo de la ley de Ohm y están los tres símbolos: voltaje o tensión, intensidad y resistencia. Eso significa que en ese triángulo hay tres fórmulas. Si usted quiere calcular la tensión o voltaje, multiplica intensidad por resistencia. Si quiere calcular la intensidad, divide la tensión para la resistencia. Y si quiere calcular la resistencia, pues como ya está definido, divide el voltaje o tensión para la intensidad. En la parte inferior está un circuito eléctrico en la que se ha hecho un rectángulo de color rojo, a eso le llamamos resistencia. Y en la parte del lado izquierdo encuentra una figura ovoidal, eso es el generador. Puede ser utilizado como fuente de corriente también una pila, una batería, ¿no?, que tiene polaridades positivas y negativas. Y está indicado por la dirección con una flecha de la circulación de corriente que le llamamos intensidad. En la parte derecha pues está una gráfica que relaciona la tensión con la intensidad y ahí obtiene, dependiendo de la experiencia, valores que al unirlos salen rectas y cada recta pues tendrá su pendiente y la pendiente corresponde a una resistencia. Y ahí tenemos resistencia de 0,5 ohmios, 1 ohmio y 1,5 ohmios. A medida que aumenta la resistencia, pues la pendiente de la recta también aumenta. Hasta ahí lo que quería presentarles el día de hoy y que era el complemento de las diapositivas que faltaban de la clase anterior. Entonces voy a dejar de hacer esto para compartir, dejar de compartir, ¿verdad? Entonces dejamos